Hola, eh, este es un video para la clase Diseño de Análisis 2 del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Eh, este es un video muy corto acerca de correlación y regresión. Quiero hacer algunas precisiones sobre lo que charlamos la clase pasada. Antes de empezar, sin embargo, me gustaría mencionar una cosa curiosa, una encuesta acerca de las clases en línea eh, entre la última clase del martes y hoy viernes y me sorprendió mucho ver la relativa satisfacción tanto de estudiantes como de profesores acerca de la experiencia en línea. Eh, Seguramente ya vieron esto en algún momento eh, y aunque entiendo que de parte de los estudiantes no haya mucho tal vez diferencia entre ver un video en Prime Video y uno en la Universidad de los Andes, me preocupa un poco más de parte de los profesores. Creo que no hemos todavía reflexionado lo suficiente acerca de qué significa hacer esto en línea, o no nos estamos dando cuenta más bien. Me preocupa que la transición a en línea sea tan sencilla para muchos. Lo que me pregunto es si hacer las clases en línea era tan fácil, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Y cuál es el incentivo para seguir yendo a un salón de clase y volver a vernos en persona? ¿Por qué no hacer una suscripción más barata mensual por videos? Y todos nos ahorramos dinero. Además, percibo cierta autocomplacencia de los profesores. Eh, si creemos que las clases en línea nos salen todas súper bien. Y somos Carl Sagan hablando del cosmos cuando tal vez no. Nada, ojalá puedan ayudarnos a cuestionarnos como profes acerca de lo que estamos haciendo para hacerlo mejor. Bueno, entrando en materia, les contaba la vez pasada que la correlación es un estadístico que se utiliza para medir la fuerza de asociación entre dos variables continuas. Eh, Puede ser positivo o negativo. El coeficiente de correlación de Pearson se llama. Este coeficiente de correlación de Pearson puede ser positivo o negativo, dependiendo del tipo de asociación, que es lo que pueden ver en las figuras que se encuentran en la pantalla. La correlación varía en fuerza y el ejercicio que hicimos la vez pasada tenía como objetivo familiarizarnos en esas diferencias en fuerza. Ustedes lo que pueden ver en la pantalla en este momento son distintos ejemplos de esa fuerza de asociación. En el panel de la esquina superior izquierda ven la asociación cero, donde no hay un patrón claro, versus la esquina inferior derecha, donde hay un patrón muy claro de correlación inversamente proporcional, una correlación negativa que tiende a 1, donde todos los puntos se tienden a agruparse sobre una línea imaginaria. Eh, Esa fuerza de la correlación, no, en la medida en que varía en grado, nos da un índice acerca de lo que significa en realidad. Cohen, en un libro en 1988, sugiere unos tamaños de correlación como guía. Él dice si la correlación es entre punto .1 y punto .30 o menos punto .1 y menos punto .30. Hablamos de correlación pequeña, hasta punto .50 o menos punto .50 es una correlación mediana y hasta de punto .50 para arriba es una correlación grande. Esta especie de tamaños de camiseta para correlación es una guía imperfecta. Entonces nos dice más o menos eh, cómo valorar la correlación. Sin embargo, eso depende de lo que usted esté haciendo, para qué está utilizando la correlación. Muchas veces, si yo encuentro que hay una asociación entre ansiedad y estilo de personalidad, una correlación pequeña, incluso de punto 2, puede ser muy importante, dado que sabemos que la ansiedad es un fenómeno psicológico determinado por muchísimos factores. Encontrar uno que tiene una correlación de punto 2 es bastante. Versus si usted trabaja en física y
o hace trabajos con materiales y encuentra una correlación entre resistencia de X y Y de 0.50, pueden ser que no le aporte mucha información. Entonces, como siempre, los números son ciegos en sí mismos, a menos que haya teoría y una persona detrás para interpretarlos, más allá de guías como la de Cohen, la de los tamaños de camiseta. Adicionalmente, y esto es algo curioso, la correlación es su propio tamaño de efecto. Esto lo menciono a propósito del reporte. En la diapositiva que estaban viendo hay un ejemplo de reporte de correlación. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues está la afirmación que le da contexto al número y tenemos el nombre del estadístico, que es R, de hecho es R minúscula por mi fuente, perdón, esto está mal, es R minúscula, grados de libertad, valor del estadístico, en este caso el coeficiente de correlación de Pearson, y si es significativo o no. En este caso es una asociación positiva grande entre intención de riesgo y neuroticismo. Noten que no hay un tamaño de efecto. Entonces, antes, cuando uno trabaja con prueba T, trabaja con ANOVA, siempre tiene el valor de la T student y el valor de D de Cohen. En ANOVA tiene el valor de la F de Fisher y el valor del eta cuadrado. En correlación tenemos el valor de la correlación y ya. Porque, curioso, esto es raro, el coeficiente de correlación de Pearson es su mismo tamaño de efecto. Y eso, aunque es contraintuitivo, tiene sentido cuando interpretamos esto como en términos de porcentaje. Si digo que hay una correlación de 1 entre perseverancia y determinación, por inventarme un par de constructos psicológicos, perdón, lo que estoy diciendo es que la asociación entre estas dos variables es muy fuerte. Es decir, que el efecto estadístico de la asociación es fuerte. Entonces, cuando digo que hay asociación cero, pues digo que no hay asociación, que es débil, o 0.1. Entonces, recuerden esto. El tamaño de efecto es el mismo estadístico para correlación. Es el único caso en el que esto ocurre. ¿Por qué empezamos por correlación? Y para introducir el tema de regresión que les comentaba en el video pasado, esta correlación es el análogo a los descriptivos que generamos en términos de medias para otros análisis, como prueba T y ANOVA. La correlación es ese paso previo de descripción que hacemos cuando vamos a llevar a cabo un análisis de regresión lineal. Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes en cosas como prueba T y ANOVA? Sacamos las medias, hacemos gráficos, nos familiarizamos, sabemos qué es más grande que qué, corremos nuestra prueba T, nuestro análisis de varianza y concluimos que las personas de ciencias sociales toman decisiones de forma más intuitiva en promedio que los ingenieros, con una diferencia de 0.5 en una escala de 1 a 5, por ejemplo, donde tengo una información concreta apoyada en descriptivos y una estadística de prueba de hipótesis que me permite concluir si hay una diferencia estadísticamente significativa o no. En el caso de la regresión, primer paso, yo quiero ver la asociación entre estas variables. Yo quiero saber si esa asociación es fuerte, débil, media, positiva, negativa. Y luego pasar a hacer la regresión. En ese sentido, las cosas que aplican para las medias aplican también para las correlaciones. Yo puedo también calcular cosas como los intervalos de confianza para una correlación. Entonces, para recordarles de qué se trata el intervalo de confianza, el intervalo de confianza son los dos números que me permiten generar un intervalo, valga la redundancia, en donde el estadístico ocurre a nivel poblacional, en donde yo creo que el parámetro ocurre. En el caso de la correlación, yo puedo tener una asociación entre dos variables
y saber que es un estimado imperfecto de esa asociación en una población. Eh, en ese sentido, es muy importante que no se nos olvide su carácter descriptivo. Entonces, la correlación es un estadístico raro. Es un estadístico de prueba de hipótesis nula. Como lo mostraba en la diapositiva pasada, se reporta como tal, pero uno, es su propio tamaño de efecto, raro. Dos, se usa como paso previo descriptivo en la realización de la regresión muchas veces, y también de técnicas como el análisis factorial, que son técnicas propias de la psicometría. Eh, y ya, esto es todo. Solo quería hacer estas precisiones. Entre la diapositiva anterior y esta, revisé el canal de Julio Profe. Muchísimas gracias por la comparación que alguien hizo. No creo que sea tan buen profesor como él. Pero él tiene un video sobre ecuación de la recta, muy interesante, que pueden ver para nuestra próxima clase. Gracias.